Sí, gracias, presidenta. La pregunta que formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular al Consejo de Gobierno es la siguiente. ¿Cómo piensa devolver las herencias rechazadas por deudas con el ERA? Gracias, señor Rodríguez Feito. Para contestar, tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí. Muy buenos días, presidenta. Diputado, bueno, lo primero que tengo que decirle es que al Gobierno no nos corresponde devolver herencias. Al Gobierno lo que nos corresponde, por mandato de esta Junta General, es resolver un problema. Lo hemos resuelto aprobando el 9 de agosto el decreto 59/2017. Ese decreto resuelve definitivamente el problema generado por las liquidaciones giradas a herederos de residentes del ERA y que, habiendo sido reconocidos como dependientes con anterioridad al 1 de enero del 2011, esas liquidaciones no se habían hecho conforme a la ley de la dependencia. Creo que este Parlamento ha discutido en diferentes ocasiones sobre esta cuestión, primero con una moción y después con una ley. Tenemos identificados a todos los afectados y tenemos unos plazos para resolver esta cuestión. En ese sentido, no hemos perdido absolutamente ningún minuto de tiempo y hemos comunicado ya a los afectados el inicio del procedimiento. Lo hemos hecho marcando una prioridad. La prioridad es aquellos herederos, personas residentes en el ERA, que habían hecho frente a la deuda, que habían pagado la deuda. Esa es nuestra prioridad y sigue siendo nuestra intención culminar todo el proceso de forma y manera que incluso pudiésemos en este año 2017 hacer frente a las devoluciones por cobros indebidos, en este caso de estas liquidaciones. El problema de las personas que han renunciado a las herencias con el conocimiento de la deuda, yo creo que lo más importante es, en primer lugar, dimensionarlo. Es decir, se ha hablado muchas veces, es muy importante saber cuántos casos hay en esta cuestión y después ubicar su solución allí donde se puede encontrar, que no es otro que en el ámbito jurídico del derecho civil y, concretamente, en el derecho de sucesiones. En cualquier caso, serían los herederos que hubiesen renunciado, o aquellos que se les pudiese haber perjudicado los que estarían legitimados, nunca el Gobierno, sino que serían esos herederos que pudiesen haber estado perjudicados los que estarían legitimados, es decir, los que tendrían la legitimidad para impugnar ante los tribunales civiles todas aquellas renuncias que se hubiesen podido producir. Pero, desde luego, no es responsabilidad del Gobierno devolver ninguna herencia. La responsabilidad del Gobierno es resolver un problema. Gracias, señora consejera. Para replicar, tiene la palabra el señor Rodríguez Feito. Presidenta, lo cierto es que le ha tocado a usted, consejera, una dura herencia a la que deberá hacer frente. El listado de asuntos pendientes de ilegalidades, errores, irregularidades en el ERA crece día a día, poniendo en riesgo la imagen, la reputación, la credibilidad del organismo autónomo. A los 6 millones que el Principado tiene que devolver a las 2.338 familias de usuarios del ERA fallecidos, importe que ya se lo he dicho en más de una ocasión, se nos antoja insuficiente. Ahora hay que sumar, ¿cuántos más? ¿A cuánto va a ascender la siguiente suma, señora consejera? El pasado 16 de agosto, en pleno verano, nos sorprendió usted con unas declaraciones en la Feria de Muestras de Gijón, en las que albergaba la posibilidad de devolver las herencias rechazadas por deudas con el ERA. He de confesar que esta manifestación suya nos desconcertó, porque esto no es lo que dicen los juristas, los que entienden de leyes. Tal vez sirva de ejemplo esclarecedor lo que decían los notarios. Decían, la renuncia a la herencia es irrevocable pese a errores en las deudas. En cierto modo, ya nada nos sorprende de su malvada gestión, pero que a estas alturas de la película haya tenido la osadía de contradecir también a los expertos en leyes sigue dejando mucho que desear. Aunque, bueno, viéndolo visto con lo que nos acaba de responder ahora mismo sobre que no le corresponde al Gobierno devolver, hombre, que no le corresponde devolver las herencias, ¿no? A este paso acabará correspondiéndole también al Gobierno de España devolver el robo que ustedes perpetraron. Y de ahí viene nuestra pregunta, consejera. ¿Qué va a pasar con los herederos de residentes en los establecimientos del ERA que renunciaron a la herencia al no poder hacer frente a la deuda, a la estafa socialista, y que ahora comprueban que el importe que ustedes inflaron
el importe que ustedes engordaron es inferior al que inicialmente le reclamaban. Sinceramente, creemos que han sido demasiadas las familias que renunciaron a la herencia por culpa del afán recaudatorio desmedido, desproporcionado, del Gobierno socialista de Asturias. Familias a las que se les dijo, y no una vez, muchas veces, que la estancia de su familiar en una residencia pública no generaba deuda, que con la parte de la pensión que les quitaban los socialistas más la ayuda a la dependencia se cubrían todos los gastos. Familias a las que se les llegó a reclamar 40.000, 50.000, 70.000 euros y que se vieron obligadas a renunciar a la herencia porque para ellas era inasumible ese importe. Y le traigo un ejemplo, señora consejera. En el mes de agosto leíamos en un medio de comunicación escrita, en concreto en el diario El Comercio, un artículo donde una señora, en concreto la señora María Fernández, decía lo siguiente: en 2014 tuvo que renunciar a la herencia de su madre, a los 20.000 euros que la fallecida tenía en una cartilla, los ahorros de toda una vida, decía esta señora. Lo hizo porque a los establecimientos residenciales de ancianos, el ERA, le envió una factura de 50.000 euros, señora consejera. Y eso, que esta señora fallecida ponía su pensión, que eran 500 euros, más 800 de la dependencia. Y ahora su hija se pregunta quién le devuelve la herencia de su madre. Y nosotros también nos lo preguntamos, señora consejera. Después de toda una vida trabajando y ahorrando, muchos asturianos que creyeron dejar algo a sus hijos, sobrinos o nietos, no pudieron hacer realidad su deseo. Y ha sido el Gobierno socialista quien se ha quedado con sus herencias. Ha sido el Gobierno socialista quien se ha apoderado de su dinero. Y ha sido el Gobierno socialista quien ha confiscado todos sus bienes. No seremos hipócritas. La causa principal de las renuncias a las herencias en nuestra tierra ha sido el impuesto de sucesiones. Éramos una comunidad donde el PSOE imponía los tipos más altos de este tributo, de todo el país. Todos somos conocedores de cómo los socialistas son muy proclives a tener impuestos muy altos. Sin embargo, en buena medida, esa presión, esa asfixia fiscal, se ha visto aliviada para una inmensa mayoría de los asturianos gracias a la negociación presupuestaria del Partido Popular, que no olvidemos, cuando gobierne esta región, eliminará, señora consejera, suprimirá el impuesto de sucesiones. En cualquier caso, otra de las causas que explica estas renuncias han sido las liquidaciones de deuda del ERA. Renunciar a la herencia era y es la manera más fácil de renunciar también a la deuda. De los familiares que renunciaron a las herencias, nada se dice en el decreto de copago de servicios del ERA al que usted acaba de hacer referencia. La Consejería ya está enviando las notificaciones a los afectados por las devoluciones del ERA, pero vemos que no se avanza nada al respecto de esas personas que renunciaron a la herencia. Nada sabemos de lo que han hecho al respecto para corregir esta injusticia, esta ilegalidad cometida por los socialistas asturianos. Por no saber, no sabemos ni cuántos son los perjudicados. Nos asusta, consejera, escucharla afirmar que desconoce si son 20, 30, 40 o 400 los casos. Nos parece absolutamente inaceptable. No nos parece que el decreto sea la solución justa que todos demandábamos, puesto que hace referencia únicamente al plazo 2007-2011 y no alcanzando a la totalidad de los afectados, como el caso que hoy nos ocupa. Por no hablar de los 5,8 millones de euros, aparentemente una cifra insuficiente para hacer frente a todo lo robado por los socialistas asturianos a nuestros mayores. Es más, a día de hoy siguen incumpliendo la ley aprobada por la Cámara Autonómica en lo que se refiere a la suspensión de las liquidaciones, que esta debería de ser la primera medida para poner orden en el organismo autónomo y resolver este problema en el que usted dice estar tan empeñada. Sin embargo, estamos siendo conocedores de que están girando las mismas liquidaciones con un recargo añadido del 10%, una verdadera burla a las familias afectadas, a nuestros mayores y a esta Cámara. Algo reprobable para un Gobierno socialista que enarbola la bandera de la igualdad y defensa de las políticas sociales como base de su proyecto político, pero que en realidad se dedicó a robar a nuestros mayores. El Gobierno socialista de Asturias debe asumir su responsabilidad por vulnerar la legalidad. Finalizo, presidenta. Por vulnerar la legalidad. Este es el punto de partida. Si no partimos de ahí, es imposible avanzar. Sin embargo, la soberbia ha invadido la Consejería Socialista, donde no se cumplen las más mínimas garantías legales. Se han vulnerado los derechos fundamentales de los mayores asturianos. Y finalizo, señora consejera, dejándole alguna pregunta más y reiterándole otras para su respuesta, a poder ser concreta. No se me pierda en divagaciones, en intervenciones vacías de contenido y que no hace más que provocar el hartazgo de todos los que la escuchamos. ¿Quién tiene entonces que devolver las herencias, señora consejera?
¿Quién las va a devolver? ¿Cuántos son los afectados? ¿Qué plazos maneja para dar solución a estas familias? ¿Qué cuantía estima necesaria para hacer frente a este nuevo escenario de fraude a nuestros mayores y a las familias asturianas, a este nuevo caos, a este nuevo lío que han montado en la consejería? En definitiva, ¿qué va a pasar con los herederos de residentes en los establecimientos del ERA que renunciaron a la herencia al no poder hacer frente a la deuda y que ahora Señoría, comprueban concluya. que el importe es inferior a lo que inicialmente le reclamaba el Gobierno socialista de Asturias? Desde luego, nosotros lo tenemos claro. Y estas familias afectadas no se merecen un Gobierno que les roba a plena luz del día. Lo que sí merecen es una política social distinta, soportada en el acuerdo y la moderación para un futuro mejor para nuestros mayores. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor.